Continuando con el esquema de las redes neuronales, ahora vamos a ver cuáles son esas reglas de aprendizaje que permiten que la red neuronal aprenda. Habíamos hecho en el video anterior un ejemplo con el perceptrón simple. Ahora vamos a considerar un esquema de red neuronal más complejo, en donde, pues como habíamos comentado, la red neuronal parte de un conjunto de datos de entrada con el objetivo de hacer que la red aprenda. Y este aprendizaje va a lograrse de manera automática, de acuerdo con las propiedades deseadas a la salida. El proceso por el cual estos parámetros de la red se adecuan a la resolución de cada problema es lo que llamamos el entrenamiento neuronal. Los parámetros de la red entonces van a estar constituidos por los pesos sinápticos principalmente y por el umbral o los vías o el vías de la red, ¿no? En el esquema de salida, después de haber procesado los valores de entrada con sus pesos y la función de activación, entonces este valor a la salida lo vamos a comparar con el valor real o el valor actual o el target. Y esta diferencia del valor calculado por la red neuronal con el valor actual nos va a dar una diferencia que es la que vamos a utilizar para poder procesar los pesos. Esta diferencia puede ser ya sea negativa o positiva dependiendo de si el valor calculado es más pequeño o más grande que el valor real o el valor esperado. Por eso es que la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 2, entonces tenemos lo que se conoce como el error cuadrático medio. Este error cuadrático medio es un valor que nos va a servir para poder actualizar los pesos con el objetivo de minimizar el error. Es decir, cuando el valor calculado sea igual al valor esperado o al valor actual, entonces este error va a ser 0. La diferencia entre estos dos valores será 0 y podremos en ese momento decir que la red neuronal converge. Normalmente sería complicado llegar a tener el error cuadrático medio en 0 y de lo que se trata es de lograr el valor mínimo. Aquí en este ejemplo tenemos un registro en donde requerimos validar el score o el valor que va a obtener en la calificación que va a obtener en el examen un estudiante que invierte una cierta cantidad de horas en el estudio del tema, descansa una cantidad de horas y obtiene en un quiz o ejercicios previos al examen una calificación específica. Con esos valores de entrada vamos a tratar de calcular el valor que obtendrá en la prueba final. Entonces, esta comparativa de procesar la salida calculada por la red neuronal con el valor actual del registro que ya fue procesado, nos va a dar esta diferencia que nos va a permitir ajustar nuevamente los pesos hasta llegar al punto en el que vamos disminuyendo, va aumentando el valor de la salida o disminuyendo, y lo que vamos disminuyendo es el error hasta llegar a 0 cuando ambos valores son iguales, ¿no? Idénticos, el valor calculado y el valor actual. Pero estos valores para los pesos encontrados con este proceso funcionan para este registro. Sin embargo, si tenemos ahora un conjunto de registros de más estudiantes con sus calificaciones actuales, el ir procesando uno a uno nos va a devolver el valor calculado que vamos a comparar con el valor real obtenido en la calificación del examen, y esto nos va a dar una diferencia que vamos a sumar. Entonces, esta sumatoria de las diferencias entre cada uno de los registros, elevada al cuadrado y dividido entre 2, es nuestro error cuadrático medio, que nos va a permitir entonces ahora ajustar los pesos para tratar de cumplir con todos los registros con valores de pesos que nos den la mejor aproximación para todos ellos. Este valor de la diferencia lo podemos ya sea contemplar en un esquema de un bloque de registros que vamos que normalmente llamamos el conjunto de entrenamiento para poder ajustar los pesos para todos ellos. Se trata de encontrar entonces en ese esquema una gráfica o una curva que representa el error, y esta curva normalmente estaría conformada por una elipse o una especie de hipérbola en donde podemos conseguir cuál es el valor mínimo de ella. Al momento de ir procesando la diferencia
el punto en donde nos encontramos dentro de la curva, pues podemos avanzar de manera más continua y rápida, considerando la pendiente. Si la pendiente es negativa, nos movemos hacia un lado; si la pendiente es positiva, nos movemos hacia el otro lado, hasta tratar de llegar al punto mínimo de la curva. El proceso implicaría a lo mejor varios pasos, en donde ahora podemos decir que la red neuronal converge. En el esquema de encontrar el mínimo de la gráfica que representa el error cuadrático medio, pues está basado en un esquema, en el esquema matemático. Si nuestra ecuación del error cuadrático medio está representada por una ecuación como la que tenemos aquí en pantalla, en donde y es igual a 5x cuadrada menos 7x menos 13, entonces para encontrar el mínimo de esa ecuación, lo que haríamos es sacar la primera derivada e igualarla a 0. Entonces la primera derivada de la ecuación original va a ser 2 por 5x menos 7, es decir, 10x menos 7. Lo igualamos a 0 y en ese esquema entonces ahora despejamos x y x nos da el valor de 0.7. Entonces ahora con el valor de x igual a 0.7 sustituimos x en la ecuación original, 5x cuadrada menos 7x menos 13, para encontrar el valor de y. En ese sentido, el valor mínimo va a estar en 0.7 para x y menos 15.75 para y, que sería el punto mínimo de esta gráfica, 15.45, ¿no? Este esquema se ve fácil porque la curva está descrita por un polinomio de segundo grado. Sin embargo, cuando el problema es más complejo, se vuelve difícil obtener esta primera derivada y obtener x para despejar o obtener el valor de y. Es aquí donde entra el concepto del gradiente decreciente. Esa diferencia que tenemos entre los errores es lo que llamamos ese gradiente, y de lo que se trata es de disminuirlo. Por eso el esquema o el concepto es el gradiente decreciente. Matemáticamente podemos indicar que este delta x va a ser igual a menos la primera derivada. ¿Esto qué significa? Que el x debe moverse en sentido contrario de la derivada de la ecuación, porque la derivada nos muestra la tangente que pasa en el punto que hemos seleccionado. Al inicio pues va a ser un punto aleatorio, y ahí, a partir de ahí, vamos a buscar los valores exactos para los pesos. Esta tangente pues es una línea recta, y como toda línea recta tiene una pendiente, entonces si la pendiente es positiva, x se debe ir hacia la izquierda, o el valor de x debe disminuir. En cambio, si la pendiente es negativa, entonces x debe ir hacia la derecha y el valor de x debe aumentar. Con esta indicación pues ya sabemos hacia dónde movernos, como veíamos en la gráfica anterior, y dependiendo de si la pendiente es negativa o positiva, vamos buscando el valor mínimo. Para considerar un ejemplo en este sentido, lo que necesitamos encontrar es el valor nuevo de x de acuerdo con el valor anterior, y ese delta o esa diferencia entre el error cuadrático medio. La ecuación de la diferencia entonces está dada por la ecuación que describe la curva, y si de acuerdo con la representación matemática anterior, ese delta lo podemos sustituir por menos la primera derivada. Entonces el valor de x nuevo va a ser igual al valor de x anterior menos la derivada. Si en la ecuación anterior que teníamos originalmente y igual a 5x al cuadrado menos 7x menos 13, la primera derivada es 10x menos 7, entonces en ese sentido x nuevo va a ser igual a x anterior menos la primera derivada, es decir, el x nuevo es igual al x anterior menos 10x menos 7. Entonces esta x dentro de la ecuación de la primera derivada es el x anterior. Si lo vamos iterando, considerando como inicio que el valor de x es igual a 1, entonces en esta misma ecuación sustituimos x por 1 y 1, el x anterior. Entonces el x nuevo va a ser menos 2. Tenemos que el x1, para x1, entonces el valor de y va a ser menos 15, y el x nuevo va a ser menos 2. Utilizamos ahora el menos 2 como x anterior,
Y va a ser 21 y el X nuevo 25. Y así lo vamos iterando hasta que llegamos a estos valores. Pero aquí en este sentido podemos ver que el valor de X se dispara. O sea, se va hacia un extremo completamente hacia la izquierda o completamente hacia la derecha. Entonces, en este sentido, no es posible poder llegar a converger con la red neuronal, con el entrenamiento de la red neuronal. Ahora, el esquema se resuelve agregando un coeficiente adicional que incluso lo habíamos comentado en el perceptrón simple, que este coeficiente es la tasa de aprendizaje. Entonces, este es un coeficiente alfa, que es una constante muy pequeña, por ejemplo 0.05, y que con esto podemos resolver el problema de que se dispare y se vaya hacia el extremo de la gráfica. Entonces, si ahora sustituimos el menos la y', la primera derivada, por 0.5, lo sustituimos por 0.5 por la derivada, entonces tendríamos ahora que el valor al calcularlo, es decir, al hacer las mismas iteraciones empezando con x igual a 1, el siguiente x va a ser 0.85. Luego, considerando x 0.85 como x anterior, el valor de y es menos 15.33 y el valor nuevo 0.77. Al ir iterando vemos que al final el valor de y anterior va a ser 0.7046 y el valor de x anterior y el valor de y es menos 15.44. Prácticamente aproximado a los 15.45 que teníamos al resolver la ecuación con la primera derivada, y el x nuevo va a ser 0.7023, que es más aproximado al 0.7 que teníamos en el ejemplo inicial resolviendo la primera derivada de la ecuación. Sin embargo, cuando el problema se vuelve más complejo, es decir, cuando tenemos una red neuronal compuesta por n cantidad de neuronas y distintas capas, ya hablamos aquí, cuando tenemos más de una capa oculta, aquí vemos en este ejemplo 3 capas ocultas, entonces aquí ya podemos considerar que esto es una arquitectura de deep learning, es decir, de aprendizaje profundo, que se utiliza principalmente para redes, para problemas más complejos, no lineales, en donde se requiere un mayor poder de procesamiento para poder hacer la predicción o la clasificación. Y obviamente esto involucra que se requiere mayor poder de cómputo para el entrenamiento de la red neuronal. Esto nos podría dar a lo mejor un plano distinto para la ecuación del error cuadrático medio, porque involucra más variables, ya no sería en 2 dimensiones. Y esto lo vuelve más complejo. Es un esquema ahora del gradiente decreciente estocástico, en donde a lo mejor podríamos tener un esquema en diferentes planos, donde al momento de ir iterando, como lo hicimos en el ejemplo anterior, podemos llegar a un valor mínimo que no sería el verdadero valor mínimo, sino que este es el mínimo en una sección de la gráfica, pero el mejor estaría en otro punto o estaría en otro lado. ¿Sí? Para resolver esta parte, si nosotros vemos, por ejemplo, este conjunto de datos que vamos procesando uno a uno para ajustar los pesos, en cada uno de los pasos vamos obteniendo las diferencias y podemos ir ajustando cada uno de los pesos. Esto nos da dos posibilidades de poderlo lograr. Una es en el esquema del gradiente decreciente estocástico, en donde cada vez que procesamos un registro actualizamos los pesos por cada vez que se procesa un registro del conjunto de entrenamiento, o lo hacemos a través de un esquema en batch, es decir, establecemos una cantidad de registros específico y después de procesar hacia adelante en la red neuronal cada uno de estos registros, los n registros indicados, se actualizan los pesos. Es decir, no se actualizan en cada renglón o en cada registro, sino hasta después de un grupo de registros, ¿no? Por ejemplo, si nuestro conjunto de entrenamiento tiene 1000 registros, podríamos establecer un batch de 50 y entonces cada 50 registros que se procesan se actualizan los pesos. Y de esa forma podemos llegar a un esquema más rápido a la convergencia de la red neuronal. Para revisar más a fondo cómo funciona y cómo está operando el esquema del gradiente decreciente estocástico,
Esta es una buena referencia que podrían consultar para ver los detalles de operación del gradiente decreciente estocástico, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, el esquema cuando trabajamos y alimentamos las entradas para obtener una salida es cuando hablamos del forward propagation. Estamos propagando el valor de las entradas hacia adelante para lograr una salida. Y cuando vamos de regreso para actualizar los pesos es lo que se conoce como el back propagation. Es decir, vamos propagando hacia atrás. Los pesos se tienen que actualizar hacia atrás para todas las capas y todas las neuronas. Es ahí donde empieza la complejidad del gradiente decreciente, pero ese esquema es muy utilizado y es el más utilizado hoy en día. Finalmente, el entrenamiento de la red neuronal con el gradiente decreciente estocástico y además en batch funciona de la siguiente manera. Primero se inicializan los pesos con un valor lo más pequeño posible, cercano a cero, pero no cero, porque eso nos daría cero a las entradas, ¿no? Sin ser cero. Luego se ingresan el primer registro de nuestro conjunto de entrenamiento y en la capa de entrada de nuestra red neuronal y lo vamos propagando hacia adelante. Hacemos la propagación hacia adelante de izquierda a derecha, activando todas las neuronas de cada una de las capas para obtener la salida esperada, ¿sí? Estas neuronas, esta activación va a estar limitada por los pesos actuales o iniciales que fueron generados a lo mejor aleatoriamente y se propaga hacia adelante para obtener el resultado de Y, el valor de Y. Comparamos ese valor calculado o predecido de la red con el valor actual o el target para medir el error generado. Y luego propagamos hacia atrás en el back propagation de derecha a izquierda ese error actualizando los pesos de acuerdo a qué tanto cada uno de los pesos es responsable del error. Esto implica la tasa de error, o es decir, la tasa de aprendizaje, el factor de aprendizaje, que es el que decide qué tanto se actualiza un peso. Luego, se repiten los pasos del 1 al 5 y se actualizan todos los pesos en cada observación, si estamos hablando de el aprendizaje reforzado, es decir, en el estocástico, o se repiten los pasos del 1 al 5 y se actualizan los pesos hasta después de un conjunto de observaciones. O sea, es lo que es el batch learning. Es decir, hasta después de un conjunto de registros se actualiza entonces las observaciones. Cuando todo el proceso o todo el conjunto de entrenamiento ya pasó hacia adelante en el forward propagation por la red neuronal, esto constituye una época. Y entonces rehacemos más épocas hasta lograr el valor mínimo del error cuadrático medio. Entonces, una época está considerada cuando todos los registros del conjunto de entrenamiento ya fueron procesados por la red neuronal. Vamos a hacer un ejemplo de red neuronal sencilla para un ejemplo básico, un poco más grande que el que hicimos con el perceptrón simple, pero ahora lo vamos a hacer en Python. Bien, entonces abrimos Spider y vamos a importar primero NumPy. Y luego de NumPy vamos a importar la función para exponencial, para el manejo de arreglos, valor aleatorio y el producto cruz, producto punto dot. Y vamos a crear una clase que le vamos a llamar Neural Network.
Luego en el método init, vamos a hacer esto más grande. Ahí se ve mejor. En el método init, que sería el equivalente al constructor, y lo declaramos con def, guión bajo, doble guión bajo, init, self, que es la misma red neuronal, la misma clase. Entonces vamos a crear un valor aleatorio inicial para proporcionárselo a los pesos, pero si hacemos el seed del random, a un valor, entonces siempre va a generar el mismo valor inicial cada vez que corramos el programa. Esto lo que va a hacer es generar el mismo valor inicial. ¿No? Entonces vamos a modelar una red neuronal con 3 entradas y una salida. Para esto vamos a inicializar los pesos en una matriz de 3 por 1 con valores que vayan en el rango de -1 a 1 como valores iniciales para la pesos. Entonces va a ser igual dos por random punto random paréntesis 3,1 para la matriz de 3 a 1, 3 por 1. Vamos a explicarlo aquí, ¿sí? De 3 entradas inicializamos los pesos en una matriz de 3 por 1, 3 por 1, con valores en el rango de -1 a 1. Y listo, aquí termina entonces el método init y vamos a crear un segundo método que va a ser el método para la función sigmoidal. Entonces def guión bajo sigmoid self, que es una referencia a la misma clase, y el valor de x, que sería la suma. Ese valor de x es la suma del producto de las entradas por los pesos. Entonces simplemente vamos a devolver más bien es 1 entre 1 más x a la menos x. Aquí le ponemos función sigmoidal. Cuando llevan los dobles guión bajo, la función es que es privada, es un método privado, ¿no? Recuerden que la identación es importante. La clase empieza aquí y al estar identado empiezan los métodos que pertenecen a la clase y todo lo que esté identado dentro del método pertenece
al método. Esto pertenece al método y este está a la misma altura del init. Entonces esta función solo hace la función exponencial, el sigmoidal, y es el valor que retorna con el x recibido, que va a ser la matriz de los pesos por las entradas. Luego creamos otra función que va a ser sigmoid derivative, que recibe x y lo único que va a retornar es 1 menos x. ¿Qué significa esta? Esta función entonces representa el gradiente de la curva de la función sigmoidal. Sigmoid. Luego creamos otra función que va a ser para el entrenamiento. Esta ya no lleva los guiones bajos porque es la que se va a invocar desde el programa principal, que va a crear un objeto de la red neuronal, de la clase de la red neuronal. Esta recibe también la referencia a la clase, el conjunto de entrenamiento, podemos llamarle xtrain, recibe las salidas, ytrain, que serían los targets, y el número de iteraciones. Número de iteraciones que va a realizar. Entonces ahora, para cada iteración, en el rango del número de iteraciones, vamos a echar esto más abajo. Entonces obtenemos una salida que va a ser igual al predict del xtrain, es decir, va a ser el proceso de predicción para ir entrenando y obtener los valores de resultado calculados, ¿no? Esa sería nuestra salida. Entonces ahora, dentro de la iteración, vamos a calcular el error que va a ser igual al ytrain menos la salida. Entonces ahora multiplicamos el error por el gradiente de la curva de sigmoid, del sigmoid,
que eso es lo que estaría constituyendo nuestra tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje que veíamos en el esquema anterior, pues está dada por esta función de sigmoid derivative. Entonces ahora podemos comentarlo. Multiplicamos el error por las entradas y por el gradiente de la curva sigmoid. Para obtener ese ajuste. El ajuste entonces va a ser igual al producto punto de el X-train por, pero con la transpuesta, por que lo va a multiplicar por el error, que va a estar multiplicado por sigmoid derivative, le llamamos, con las salidas obtenidas. Para encontrar entonces, esto nos devuelve la tasa de entrenamiento y multiplicado por el error, y ya nos genera esa matriz, y porque el error es un escalar, entonces requerimos el producto punto para multiplicarlo por el conjunto de entrenamiento de las variables independientes. Y finalmente vamos a ajustar los pesos. Cell.pesos más igual al ajuste. Simplemente le sumamos el ajuste a los pesos. Aquí terminaría entonces el método y requerimos el método predict. Nada más que vamos a ponerlo a la altura, ahí está, predict, que recibe las entradas que va a predecir. La referencia a la clase, self, y las entradas. Entonces, simplemente se va a aplicar la función sigmoidal. Multiplicando las entradas, la entrada que reciba para hacer la predicción, por los pesos. El producto de las entradas por los pesos va a ser la entrada a la función sigmoidal. Esta es nuestra clase. Esta clase ya estaría completa, es la clase que representa a la red neuronal, a un solo perceptrón, una red simple, ¿no? Una neurona simple, pero que utiliza los métodos de entrenamiento y de predicción con la función sigmoidal. Vamos a guardar el archivo como y vamos a una carpeta, vamos a llamarle Neural Network. Entonces en el explorador de archivos establecemos la carpeta como carpeta de trabajo y vamos a seleccionar toda la clase con las librerías necesarias para ejecutarlo. Si nos muestra aquí, por ejemplo, error de indentación, un indent, que no cuadra con
el nivel. Entonces hay que acomodar estas indentaciones para que formen parte de la red. Este está movido. Parece que era ese. Entonces volvemos a seleccionar y ejecutamos. Hay otro punto, aquí dice que línea 14 tokenize. Ok, para hacer el acomodo, lo que necesitamos hacer es subir el código, darle enter y ya podemos poner los espacios para poder poner a dónde está la indentación correcta, ¿no? Vamos a ver si ya. En rango. Incluso los comentarios. Lo eliminamos y probemos. Aquí en iteraciones todavía. Pero bueno, aquí ya no es de indentación, aquí más bien es que iteration nos falta el for iteration, la variable iteration en el rango de, vamos a ejecutar todo y listo, ya ejecutó ahora sí correctamente, ya cargó la clase. Entonces aquí podemos crear ahora un método main o equivalente al método main, pero ya aquí no llevaría la indentación. Entonces aquí sería ya la altura de la clase. Vamos a crear un if guión bajo name igual a main guión bajo dos veces ¿sí? Esto lo creamos aquí, entonces creamos el objeto neurona de la red neuronal. Entonces neurona va a ser igual a neural network, que es la clase, y vamos aquí a hacer un print vamos a ponerle pesos iniciales aleatorios. Vamos a imprimir los pesos aleatorios. Dejamos un espacio.
neurona, nuestro objeto neurona, punto pesos. ¿Sí? Si ejecutamos este bloque ahorita del main, control enter, entonces dice pesos. En la consola tenemos pesos iniciales aleatorios, neurona.pesos, y pesos iniciales aleatorios ya es la salida de la impresión, y estos son los pesos. Si volvemos a ejecutar, como decíamos, los pesos iniciales siempre van a ser los mismos. Es como va a iniciar los pesos iniciales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a meter el X-Train, que va a ser un arreglo. Vamos a colocar, decíamos, son 3 entradas, una salida. Entonces, 0,0,1, la primera entrada, después de este corchete, la segunda entrada 1,1,1, el tercer registro, nuestro tercer registro sería 1,0,1, y el cuarto registro 0,1,1. Entonces es una matriz de 3×3 en este caso, de 4×3, 4 renglones por 3 columnas cada renglón. Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón. Ahorita vamos a utilizar esos valores, y las salidas, el Y-Train va a ser igual a 1,1,0. Entonces lo conformamos como una matriz, pero es de 4 renglones por una columna. Podemos probar, ejecutamos, y acá en el explorador de variables podemos ver que nuestro X-Train del main, 4 renglones por 3 columnas, un renglón, 4 columnas. Bueno, está conformado al revés. Aquí están las entradas, las 3 entradas, 0, 0, 1. Entonces para la primera entrada, la salida va a ser, la tenemos hacia la derecha, ¿no? Va a ser 0. Para la segunda entrada va a ser 1, para la tercera entrada va a ser 1, y para la cuarta entrada va a ser 0. Esas van a ser las salidas. Entonces ahora vamos a entrenar la red, la neurona, ¿no? Neurona.train, y le vamos a enviar el X-Train y el Y-Train para el entrenamiento. Y nos hace falta otro parámetro. En el entrenamiento enviamos un parámetro de cuántas, donde está el método train, el número de iteraciones. Entonces aquí podríamos ponerle unas 10.000 iteraciones. Que serían las épocas. Entonces vamos a imprimir esto entre comillas.
después del entrenamiento, los nuevos pesos después del entrenamiento. Entonces ahora neurona.pesos, imprimimos los pesos después del entrenamiento. Y vamos a hacer el test. Entonces podemos imprimir un nuevo valor de entrada que sería 1,0,0. Nuestras entradas son 001, 111, 101, 011 para el entrenamiento. Entonces, para hacer la predicción, ahora vamos a utilizar 100 y ver cuál es el valor de la salida. La salida será ahora, entonces lo imprimimos aquí, vamos a redondear np.round porque el valor calculado pues va a ser un número entre 0 y 1, pero no va a ser exactamente 1, entonces lo redondeamos. Neurona.predict y le enviamos al predict un arreglo que contiene esta nueva entrada 1,0,0. Vamos a ejecutarlo completo y veamos el resultado. Salidas, no define salidas. Es que salidas es salida, no salidas. Esto es en salida, la variable, no salidas. Aquí la escribimos con S, entonces vamos a volver a ejecutar la red porque cambió el código de la red. Entonces volvemos a ejecutar y ahora el main. Hay un error aquí que en el ajuste aquí lo que nos está diciendo es que no cuadra la matriz de 3x1 por la matriz de 3x4. Entonces es en el entrenamiento, pero aquí el producto del ajuste, pero si es en el entrenamiento, el JTrain, en el error dice 32, es que es el JTrain, entonces es porque, sí, porque por eso estaba al revés lo creamos así, pero entonces punto T, vamos a ejecutar hasta aquí, la traspuesta, y entonces ahora sí está bien, ahora sí es como debería estar. JTrain son las salidas para el renglón 1, entonces estábamos al revés, por eso es que aquí en el entrenamiento estaba marcando esa discrepancia. Entonces ahora sí ejecutamos todo el bloque y listo. Lo que vemos aquí en la consola es que los pesos iniciales, que decíamos que siempre inicia con los mismos, los nuevos pesos después del entrenamiento quedaron para la entrada 1, tenemos 3 entradas, 9.67 menos 0.20 menos 4.62. Y luego, considerando el valor nuevo de 1, la salida es 1. Entonces, para 001, la salida es 0. Para 111, la salida es 1. Para 100,
1,0,1 la salida es 1, para 0,1,1 la salida es 0 y para 1,0,0 la salida es 1. Podemos probarlo con el conjunto de entrenamiento. Vamos a poner aquí vamos a decir predicción del conjunto de entrenamiento. De entrenamiento. Entonces vamos a utilizar un for x en xtrain y aquí vamos a imprimir este x ponemos hecha para el resultado, para el valor x. Entonces, correspondiente al conjunto de entrenamiento tiene 4 registros. Entonces, el primer registro hacemos la neurona.predict y lo que vamos a enviarle en el predict es el xtrain. Me falta aquí la coma porque son 3 variables. Correcto. Vamos a ejecutar desde aquí la aplicación. Nos hace falta aquí redondear. Se dan cuenta, vamos a ponerle el np.round, el numpy.round, y vamos a redondear la salida. Ahora sí, vemos en los resultados la predicción del conjunto de entrenamiento, o sea, la entrada 1,0,0, su salida es 1. Y el conjunto de entrenamiento, entonces, 0,0,0, 0,0,1 es 0. 0,0,1 es 0. Lo tenemos acá. Luego, 1,1 es 0. 1,1,1 debería de ser 1. Ahí hay un error. 1,0,1 es 0. 1,0,1 es 0. Y eso que está entrenado. 0,1,1 es 0. Los dos primeros están correctos, los intermedios no. Vamos a ver qué es lo que está equivocado. Bien, revisando el código, podemos ajustar aquí en el main. Ahorita le quité también estos comentarios para poder revisar bien el código. Neurona igual a neural network, luego los pesos iniciales aleatorios, los imprimimos, neurona.pesos, el xtrain, esto está correcto, aquí el ytrain, pues lo estamos sacando la transpuesta para acomodarlos en vertical, ¿no? Luego el entrenamiento de la neurona con xtrain, ytrain, 10.000 iteraciones, los nuevos pesos después del entrenamiento. Entonces, si creamos el objeto y ejecutamos, luego imprimimos los pesos iniciales, que serían siempre los mismos de inicio, luego metemos el valor de xtrain y ytrain, tenemos xtrain y ytrain, y ytrain, luego entrenamos el modelo, ejecutamos este bloque, los nuevos pesos después del entrenamiento, entonces van a ser estos ahora, 9.67 menos
0.20 y menos 4.62. Y considerando ahora los nuevos valores 1,00, la predicción para 1,00 es 1. Y luego predicción del conjunto de entrenamiento, entonces para x en xtrain, x, ponemos el símbolo para que a la derecha nos ponga, entonces estaba imprimiendo incluso las x, pero redondeamos y la predicción del conjunto de entrenamiento. O sea, aquí el error estaba en que estábamos poniendo train, y ya no es train, sino que por cada elemento es x. Ajá. Es el x el que vamos a predecir. Entonces, si ejecutamos ya esta última sección, tenemos que para la entrada 001 es 0, lo tenemos aquí, 001 es 0. Para la entrada 11 es 1, que es 11 es 1. Para la entrada 101 es 1, 101 la salida es 1. Y para la entrada 011 la salida es 0. Entonces es correcto. El entrenamiento, si ya estaba entrenado, tenía que resultar correctamente la predicción, porque se entrenó bajo esa predicción. Entonces esta impresión nos está dando el entrenamiento. Por lo tanto, la entrada 101 es correcto que nos dé 1 como salida, ¿no? Aquí ejecutamos y nos da 1 en la salida. El conjunto de entrenamiento está correcto. Aquí estamos iterando al conjunto de entrenamiento para ir imprimiendo renglón por renglón. Entonces, por eso es que aquí estaba mal poner xtrain, sino lo que necesitamos predecir es x por cada renglón del conjunto de entrenamiento, pues lo vamos prediciendo para imprimir. Entonces esto nos da las salidas correctas. Esta es una red neuronal sencilla, es un perceptrón simple utilizando la función sigmoid y haciendo el entrenamiento con el gradiente decreciente utilizando el gradiente de la función sigmoidal. Entonces funciona para la predicción de problemas sencillos. En el siguiente video vamos a trabajar con la librería de TensorFlow y vamos a crear unas redes neuronales a través de Keras, de la librería Keras, para hacer ya un problema más complejo y más grande.